Bienvenidos a un estudio más aquí en Iglesia Lakewood, aquí desde Houston, Texas. Gracias por donde lo estás viendo, si es en tu casa, si es en tu carro, si es en tu oficina o maybe en el gimnasio. No sabemos dónde la gente lo está viendo por todo el mundo, pero hey, bienvenido a un estudio más. Aquí estoy con el pastor Alan una vez más en Nehemías capítulo 8. No, Nehemías ha sido una de las historias más increíbles que tiene la Biblia y por muchas razones. Nos tocó cubrir el capítulo número 2 hace unas semanas. Espero que lo hayan visto. Si no, pueden regresar a verlo. También, por cierto, todos nuestros estudios están en nuestra página de YouTube de Iglesia Lakewood para que puedan repasar, ver otra vez los capítulos y los capítulos de la Biblia y los estudios bíblicos que hemos tenido por ya varios meses. Es un placer estar con ustedes una vez más y vamos a darle una vez más a esta gran historia que está muy buena y que el día de hoy tenemos el capítulo número 8 de Nehemías. Hey, este libro no sé si ha sido de bendición para ustedes y tal vez tú eres nuevo al libro de Nehemías, nos estás viendo y puedes ver en todos los diferentes estudios que hemos hecho, ahora que está disponible del capítulo 1 ahora hasta el versículo 8, ha sido de mucha bendición. Podemos aprender muchísimo de Nehemías, podemos aprender mucho lo que es de liderazgo, la obediencia a ese lugar. Entonces, agarra tu lápiz, agarra tu cuaderno, tu tablet, tu iPad, tu iPhone, tu Android, lo que tengas a la mano, una servilleta, sí, cualquier cosa. Y vamos a meternos en el capítulo 8. Pero antes, Pastor Alan, un resumen del capítulo 7. El capítulo 7 de Nehemías ya está situado donde están terminando el muro. Ya terminaron los muros, ya han sido reconstruidos. Nehemías hace unas direcciones especiales para poder protegerse. Usualmente las ciudades abrían sus puertas muy temprano en la mañana y se cerraban muy tarde, ya casi para anochecer o ya anocheciendo un poco, para poder dar hasta cierto punto la idea de que la ciudad estaba abierta para negocio, para la actividad social y la vida diaria de las personas. Pero en este caso había mucha oposición de parte de diferentes enemigos, de diferentes personas. Ya los muros ya están listos, pero ahora la vida social de la gente que está viviendo ahí y su protección y su seguridad es lo más importante. Entonces, se toman diferentes decisiones donde en vez de abrir totalmente de mañana, se abre casi a mediodía cuando el sol ya está dando lo más duro. No puedo yo imaginarme, no lo menciona exactamente la Biblia, pero estamos hablando de las 10:30, 11 de la mañana. Para una ciudad es muy raro que inclusive cuestiones de gobierno estén abiertas a tan tarde. Usualmente abren temprano, pero precisamente por la misma razón, por seguridad, por tratar de mantener la vida social de manera segura, se están haciendo estas cosas. Y Nehemías está tomando dirección y diferentes decisiones que le toca hacer como gobernador, como una persona que puede, ya demostró que tiene un liderazgo para hacer proyectos grandes. Entonces ahora está tomando decisiones para poder mantener a la gente segura. Y aparte de eso, lo que es parte del gobierno, usualmente, ustedes no sé dónde nos vea, pero usualmente en los países hay lo que llaman el censo. Y censo es el conteo de personas, hay un registro de cuántas personas hay en el país y eso. Entonces, el Señor le da a Nehemías la tarea de hacer un registro y un censo. Y de ahí también, muchas veces, uno no sabe, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de contar personas, uno nomás piensa, pues cuéntense y ya. Pero cuando tiene que ver con genealogías, en el caso de Israel, que había muchas tribus y quién le pertenecía a quién y todo, era muy difícil decir y comprobar, a menos que haya un registro previo de personas y genealogías anteriores que pueden comprobar. Por ejemplo, en mi caso, mi papá se llama Marcos, su papá se llamaba Marcos también y su papá de ese. Entonces, todo eso para atrás, ¿cómo podían comprobar de qué tribu eran? Pues era imposible a menos que hubiera un registro y llegan a un punto donde ellos encuentran un registro de la gente que regresó del exilio unos años antes, que vivieron con Zorobabel. Y entonces ahí empieza esa cuestión de, ok, aquí hay registros de quiénes son y entonces empieza todo eso de cuántas personas son, cuántas llegaron. Y bueno, estamos hablando casi de 50,000 personas, más o menos, las que llegaron en ese registro, que ven ese registro original.
más caballos, más animales De y todo. todo. Entonces, alrededor de 50,000 personas. Pero bueno, también se da a notar que la gente ya también está queriendo ser de bendición y entonces ellos están dando dinero, están dando de sus riquezas para poder empezar la obra del templo o para poder empezar a ayudar básicamente a su nueva comunidad. Entonces, hay un registro de eso. Y entonces, ya cuando está pasando eso, llegamos al mes de octubre, y ahorita vamos a hablar por qué. El mes de octubre es el séptimo mes del calendario lunar hebreo, y entonces entre octubre y noviembre es cuando dice que Esdras, como usted sabe, Esdras es el libro anterior a Nehemías, pero Esdras, precisamente ese escriba de nombre Esdras, se disponía a empezar algo muy especial y muy importante, que es exactamente donde empieza entonces el capítulo 8 de Nehemías, que es donde vamos a empezar ahora. Ahora comenzamos el capítulo 8 de Nehemías. Ahora está en un tiempo donde ya se terminó el muro. Ya se complementó, ya se terminó, ya está terminado. Pero lo importante, lo que me gusta de ver del libro de Nehemías es que ahora que terminaron el muro y todo el trabajo fue hacia trabajar y en Nehemías hacer todo lo que hizo para que se terminara. Pero ahora cambia la mente, cambia el enfoque a edificar el pueblo de Israel. Y lo que me encanta de este libro también es que Dios da la oportunidad que regrese Israel a Jerusalén y construyan el muro. Pero también yo lo veo muy importante que también no solo es de construir el muro, que es todo el libro, también es para que nosotros leamos que ahora es tan importante, así como el muro, es que la gente fue edificada y que fue algo especial ver que ahora es de edificar los corazones del pueblo. Edificar los corazones de todas las personas que vivieron lo que vivieron hace 70 años. Si uno está viendo ahí, algunas personas dicen que fue como 70 años que fueron esclavitud en Babilonia, ahora han regresado. Que hay muchos que son abuelos o abuelas en ese entonces que se recuerdan lo que pasó. Y los hijos saben de las historias que les han contado. Y ahora hay una nueva generación. Hay una nueva generación que tiene hambre de Dios. Una generación que quiere estudiar lo que es la ley. Y ahora es tiempo para que Israel viva una nueva vida que es agradable a los ojos de Dios. Entonces el versículo 1 de Nehemías dice así: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Creo que se pone muy claro ahí esa parte de, es para que hagan lo que les digo. Por favor, ahora sí, háganme caso. Hace años atrás yo les dije que si ustedes obedecieran mis palabras, no solo voy a estar con ustedes, los voy a bendecir, pero como podemos ver que por años atrás estaban ellos adorando a otros dioses, hicieron cosas que eran contra la ley y ahora están donde están. Sufriendo básicamente las exacto. consecuencias, o más bien, muchos sufrieron las consecuencias de precisamente no hacer eso y de no obedecer. Cayó un castigo, una reprensión muy fuerte de parte de Dios. Y ahora están de regreso. Es como que, ok, ya, ahora, como cuando nuestros hijos, ok, ya desobedecieron, ya los disciplinamos. Ahora sí vienen de regreso. Ahora sabes por qué. Ahora sabes por qué. ¿Por qué? Y entonces ahí vienen de regreso. Y como que, ok, ¿ya estás bien? Ok, ahora sí vamos a jugar otra vez. A ver si aprendiste la lección. Y a mí me encanta porque el autor tiene que poner esa palabra, Sí. para que la obedecieran. Versículo 2 dice así: así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y las mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender.
se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua. Después, temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Es muy interesante que dice que todos los hombres, mujeres y niños que entendían. Porque en esos tiempos la mayoría de estudios y todo era para los hombres. No era para las mujeres. Las mujeres es más para estar en la casa. Pero aquí es una nueva generación. Es como diciendo, tal vez no nos fue bien antes. Vamos a probar algo nuevo. Las mujeres, los niños que entienden, todos vamos a escuchar la ley de Moisés. Y solo me puedo imaginar el momento, en ese tiempo, todos en la plaza, todos ahí listos para escuchar la ley de Dios. Porque recuérdense, en ese tiempo no habían las leyes como la Biblia hoy en día, que puedes agarrar una Biblia en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier ciudad. La ley de Moisés no estaba disponible a todos lados, pero ahí tenía uno, Esdras. Y la gente que ya ahora estaba con esa hambre de Dios decía, Esdras, agarra esa ley y lea esa ley con nosotros. Y estar con la familia, estar con los amigos, estar todo ahí listos para leer esa ley que ellos saben que es palabra de Dios, que vino de Dios, que vino hacia Moisés para todo el pueblo de Israel. Yo puedo imaginar, wow, vamos a leer, vamos a escuchar. También, ¿cuántos de ellos no habían escuchado nunca? Exactamente. Nunca en su vida. O sea, conocían, a lo mejor habían escuchado en conversaciones o algunas personas que en el pasado habían tenido la oportunidad de escuchar algo así, pero posiblemente para muchos de ellos era la primera vez en su vida que escuchaban la palabra de Dios así, de esa manera. Sí. Colectivo. Y era así como que, vamos a poner atención. Y puedo imaginar hasta la gente adulta. Sí. Uno que es abuelo o abuela que dijeron, yo he escuchado. O lo escuchó cuando era niño o cuando era joven. Sí. Ajá. Y ahora hay la posibilidad, o no la posibilidad, está enfrente de nosotros. Después que todo lo que nos pasó, pudieran quemarlos, pudieran estar perdidos, pero hay una ley de Moisés que podamos leer todos juntos. Claro. Me puedo imaginar ese momento de una tensión, una expectativa, emoción. Pero lo más importante, un corazón agradecido con Dios. El versículo 5 dice así, Esdras estaba de pie en la plataforma. Estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Eso me llama mucho la atención. Se pusieron de pie como una reverencia, como un respeto, porque la palabra que iban a escuchar viene de Dios. Esta generación respetaba la palabra de Dios. Esta generación, it was just different. Porque, I guess we can say, cuando uno viene de una buena regañada, el deseo es que aprendieron, ¿no? El deseo, pero esta generación me puedo imaginar que ellos estaban ahí, listos para escuchar. Sabían que es palabra de Dios. Sabían que lo que iban a leer era palabra de Dios, que están ahí para escuchar. Todas las historias de sus papás que vieron la destrucción o que estuvieron, porque la mayoría, si hay jóvenes ahí de 15, 20 años, no nacieron ahí. No. Saben de la cultura, de todo de donde venían. Entonces ahora estamos todos juntos en el lugar donde tienen que estar y ahora están listos para escuchar y con ese respeto y reverencia hacia el Señor. Esa es una generación renovada, diferente. Versículo 6 dice así. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor.
Ahora me brinco al versículo 8, dice así: lean del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Cada pasaje. Lo leímos en el versículo 1 que decían que comenzaron a leer desde la madrugada, early on, en la mañana. En la mañana, temprano en la mañana. Hasta el mediodía. Eran horas. Sí. Horas, pero cuando yo lo leo y tú lo estamos leyendo en el contexto donde vivimos ahora, hay tanta tecnología, hay otras tantas cosas que uno puede hacer, que uno puede pensar, un joven, no sé si un joven se va a levantar a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y escuchar o leer hasta el mediodía, al menos que haya una pasión por eso. Pero ahora hay tanta distracción, hay tanta cosa, que se tardó tanto porque estaban explicando todo lo que decía de ahí, que se tomaron el tiempo para decir, esto es lo que dice la ley, esto es lo que se significa, pero ¿por qué era importante? También hay que considerar que había hasta cierto punto mucho contexto cultural, en el sentido de que todos eran judíos en cultura. Culturalmente eran judíos, más probablemente muchos venían aparte del exilio, venían de otros lugares y regiones donde el idioma principal no era hebreo, no era arameo. Entonces, aparte de eso, tienes personas que nacieron, por ejemplo, en Babilonia. Un ejemplo que nosotros tenemos aquí muy claro, y lo puedo mencionar así, que trabajamos con jóvenes, es que en Estados Unidos tenemos una gran cantidad de gente latina, que son de cultura latina, más sus hijos han nacido aquí en Estados Unidos. Entonces, su idioma principal es en inglés. Ellos entienden muchas cosas en inglés porque han ido a la escuela en inglés, porque han visto películas en inglés, porque en realidad su cultura aquí es en inglés. Más no deja de ser fuerte la cultura latina en ellos. ¿Por qué? Porque comen comida latina, toda esa cuestión de sus raíces, de su familia, y entienden muchos contextos en español, más no lo entienden totalmente. Entonces ahí es donde puedo ver cómo estos levitas del versículo 7 explicaban si ya era difícil, la palabra de Dios ya a veces es difícil de entenderla, entonces hay que explicarla, y aún así con un contexto cultural todavía más fuerte. Entonces por eso había que hacer el esfuerzo porque se entendiera lo más que se pueda para todos. Entonces, lo que me gusta de este versículo que lo explicaron. ¿Por qué fue tan importante que ellos captaran lo que decía la ley en importancia? Porque para mí la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poderoso. Lo mismo hoy en día es con nuestra Biblia. Hay vida en ese libro. Hay vida en la que es la palabra de Dios. Cuando uno entiende lo que la palabra de Dios dice de nosotros, lo que Jesús hizo por usted y por mí, no hay más que estar agradecido con el Señor por su amor y por su sacrificio por nosotros. Cuando uno lee la palabra de Dios ahora en día, en este año 2022, que es lo mismo que antes en los 90s, en los 80s, no importa el año en que usted nació. Cuando uno entiende la palabra de Dios, lo que dice de nosotros, lo que dice de usted y de mí, del sacrificio, de ese amor incondicional que Jesús hizo con nosotros, por nosotros en esa cruz, no hay más que estar agradecido con el Señor por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Tener un corazón agradecido. Y en ese momento, el pueblo de Israel estaba escuchando y captando todo lo que se decía, todo lo que es la historia y todo lo que se escuchaba, que Dios estaba con el pueblo de Israel todo el tiempo, y pueden reconocer el error. Tenían un corazón agradecido. Esta generación estaba agradecida por esa nueva oportunidad que Dios le estaba dando. Esta generación estaba experimentando
el perdón y el amor de Dios. Y la restitución, Sí. la restauración La de res- parte de Dios. yeah. Pero ahora mira lo que dice, lo que pasa en el versículo 9. Luego Nehemías el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. La palabra de Dios. Estaban escuchando, estaban llorando. Es que la palabra de Dios también trae convicción a nuestros corazones. La palabra de Dios nos lleva a la reconciliación con Dios. Lo que estaban escuchando podían ellos reconciliar y aceptar todo lo que ha pasado. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento de reconciliación y agradecimiento, pero también el pueblo de Israel, en este momento, ellos estaban edificando sus corazones. Es como un new start, un nuevo comienzo. Como yo me puedo imaginar, todos ahí, las miles de personas que estaban ahí, que estaban ellos diciendo: tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que aprender de los errores de nuestros antepasados. Que no podemos hacer lo mismo nosotros. Y en ese agradecimiento, en ese Señor, gracias. Señor, gracias por la oportunidad. Gracias por construir el muro una vez más. Gracias, gracias, gracias. Yo no sé si un día usted ha estado agradecido por algo tan fuerte que le hace tan feliz, que comienza a llorar. Y ese lloro es de alegría, ese lloro es de agradecimiento, ese lloro, eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Nehemías. También parte del llanto que había, y sí, un agradecimiento muy fuerte, y creo que más bien la realización en sus mentes y en sus ojos lo que estaban viviendo. Pero también, como decías tú, Abner, antes acerca de que la palabra de Dios también confronta, Sí. también te hace sentir cuando tú has hecho algo que no está bien, te hace sentir o sea, te confronta contigo mismo con lo que has hecho. Y obviamente pasando por el libro de la ley, que eran los primeros 5 libros de lo que nosotros conocemos como nuestra Biblia actual, pero entre ellos está Deuteronomio, está Levítico, está el libro donde están precisamente todas las cosas y bendiciones que se iban a hacer si ellos obedecían, y también estaban las maldiciones que iba a pasar si ellos no obedecían. Y en eso muy bien el pueblo se pudo ver reflejado de que todo lo que se dijo, que si ellos no hacían es lo que iba a pasar, y ellos ya vienen ahora sí que del producto de lo que pasó, porque sus antepasados no hicieron. Entonces, como dices tú, aprender de lo entonces era una combinación de agradecimiento, sí, pero también de mucho dolor y convicción de ay, la regamos, no es posible. Sí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? O sea, gracias a Dios que estamos hoy aquí, pero ¿cómo es que tuvimos que pasar por todo esto para llegar acá? Y entonces es esa cuestión de que llega el punto en que, como dice ahí, habían estado llorando por mucho tiempo. Eran muchas emociones encontradas. Sí, y también el pueblo reconoció que es un Dios justo también. Claro. Es un Dios justo que ama y hace lo que promete. Y hace lo que promete, pero también corrige cuando tiene que ser corregido. Es como el amor de un hijo. Porque Dios es nuestro Padre. Nosotros tenemos hijos. Yo me recuerdo cuando mi papá obviamente es de Guatemala y él se creció allá y nos estaba corrigiendo, y obviamente a nosotros nos pegaba porque yo sí me portaba mal. Yo voy a ser sincero. El Señor lo restauró. Sí. El Señor lo restauró. Pero Alan yo creo que fue peor que yo. Oh, definitivamente. Entonces una vez mi papá me decía: no te quiero pegar, mijo, pero es por tu bien. Y yo llorando: pero papi, no quiero. Es que es por tu bien, para que reconozca lo que hiciste es mal y ya no lo vas a hacer. Bueno, ok. Ni modo. Ni modo. Nos toca. Pero también así Dios, como es justo, porque también Él nos ama. Él nos ama al pueblo de Israel
tanto que tantas oportunidades que les dieron. Pero ahora Él es un Dios justo, pero dice Nehemías, hey, pero no es tiempo para llorar, muchachos. Claro. Es tiempo para festejar. No es tiempo para que ustedes lloren. Entonces mira lo que dice el versículo 10. Dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Versículo 11 dice, también los levitas clamaban al pueblo, decían, cállense. Pero ahí dice, cállense. Es como que todo el mundo estaba llorando. Ya estamos aquí, es algo de alegría. Cállense, no lloren, dice. Pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Wow. Y hasta cierto punto que sabiduría también de parte de Nehemías y de los levitas y de los líderes que estaban en ese momento, porque muy bien se pudieron haber quedado ellos con la cuestión de que sí, la regamos, ahora o sea, como quedarse como el papá o el hermano que, ya ves, por eso te dije, ahora estás llorando, ándale, llore más para que se acuerde, o sea, cosas así, ¿no? Pero más bien, Nehemías fue de que veamos dónde estamos, o sea, ya estamos en una nueva etapa. Esto es algo que nos va a hacer felices de nuevo si vamos hacia adelante. Entonces como que ya festejemos, que ya lloramos, festejemos, comamos, celebremos un día sagrado para el Señor. Estamos leyendo la ley, estamos de regreso en Jerusalén, los muros están siendo construidos, hay mucho por qué celebrar. Levantemos. Entonces eso es una de las cosas también que Nehemías creo que en su liderazgo fue muy bueno en conocer los momentos, entender los momentos para poder ser muy firme en ciertas cosas, para celebrar, para construir, para defender, pero también para descansar, para ya alegrarse de que, o sea, a cierto punto no lo hemos logrado totalmente, pero estamos por muy buen camino, vamos para allá. Es digno de celebrarse lo que está pasando el día de hoy. Y bueno, entonces pasamos a la siguiente parte de lo que es el capítulo 8 de Nehemías, empezando en el versículo 13, del 13 al 18, y dice que es el festival de las enramadas. Por cierto, en otras versiones dice también el festival, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de los refugios. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Al siguiente, bueno, vamos a leer los pasajes y ahorita platicamos acerca de los datos importantes. El versículo 13, Nehemías 8 dice, el 9 de octubre, los jefes de la familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto, palmeras y árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Vamos a parar ahí un momento. El versículo 13 dice, que dice el 9 de octubre. La parte que leyó el pastor Abner, estamos hablando del 8 de octubre. O sea, al siguiente día ya celebraron, pues básicamente leyeron y festejaron. Se acabó el día 1 de este relato. Pero día 2 se levantan y varios de los líderes, como decimos nosotros, nos quedamos picados. Es como que quiero más. Como que, a ver, vamos de nuevo a leer. Venga, vamos todos a leer. Y a estudiar detalladamente. Y en esa vez que están leyendo, se encuentran con este festival que la ley de Moisés era muy claro acerca de el por qué ellos cortaban ramas y se hacían enramadas que eran como básicamente como casitas pequeñas como con sombra
para poderse meter ahí, como si fuera, haz de cuenta, una casa de campaña, pero con ramas. Entonces, por eso se llama enramadas. Entonces, era para que ellos recordaran el tiempo que ellos vivieron después de que el Señor los libera de Egipto. Y en ese tiempo ellos vivían, obviamente, en casas de campaña, en enramadas. En esos años que estuvieron en el desierto, este festival se hizo para que nunca se les olvidara de dónde Dios los sacó. Oh, wow. Exacto. Wow. Entonces estamos detrás. Para ellos fue ahora sí que una revelación, decir, para ellos, para los israelitas originales que salieron de Egipto, vamos a decirlo así, Dios les dio una manera de acordarse de dónde los sacó Dios y dónde vivieron y dónde estuvo su provisión todo ese tiempo. Ujú. Nuevamente, en un nuevo capítulo de Israel, de dónde los trajo el Señor. Yo me imagino que esto era así como que, wow, nosotros tenemos que hacer esto también, porque para nosotros vale más también, porque no nada más es que nuestros antepasados salieron de Egipto, nosotros venimos del exilio, a nosotros también nos llevaron, nos esclavizaron, y ahora estamos de regreso, se reconstruyó la ciudad, o los muros de la ciudad, vamos a tener una nueva etapa. Y me puedo imaginar que muchos de ellos perdieron la esperanza que tal vez un día íbamos a regresar o que Israel tuviera otra vez Jerusalén y el lugar donde puede estar el templo o la ciudad de nuevo, que durante todos esos años de Babilonia que tal vez dijeron, ya no vamos a regresar, por favor, Dios, denos una oportunidad de regresar y hacer todo lo que se hacía antes. Y ahora están en este momento y están celebrando y se lo encuentran en la ley. O sea, están leyendo solamente ellos para ver qué más decía, y se encuentran exactamente ese pasaje de la fiesta de los tabernáculos o el festival de las enramadas, que es lo mismo. Y vamos a hablar un poquito de eso. Las instrucciones del festival de las enramadas están en Levítico 23. Es donde está originalmente los festivales que se debían de festejar y durante el tiempo también. Entonces se le conoce también como Festival de los Tabernáculos, de los Refugios. Hoy en día se celebra como Sukkot, así se llama la celebración o los días festivos, Sukkot. Vivían en enramadas por 7 días para recordar cuando Dios hizo a Israel vivir en enramadas cuando los liberó de Egipto. Y entonces en el versículo 16, básicamente sale el pueblo y hacen lo que este festival dice, porque los líderes dijeron, ahora sí que esto está impresionante y esto está muy relevante para nosotros hoy. Hagámoslo. Vamos a hacerlo para que esto sea algo que empecemos a hacer de parte de esta nueva generación. Entonces el versículo 16 dice así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, o en los atrios del templo de Dios, o en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival, y todos ellos se llenaron de alegría. Los hijos de Israel no habían celebrado de esta forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esto está increíble. Ahorita leemos el último versículo, pero ellos no habían celebrado esto por cientos de años. Quiere decir que los que estuvieron en cautiverio no lo celebraron porque estaban en cautiverio. No cautiverio, pero en exilio. Y fueron presos de otras naciones, Babilonia principalmente. Entonces ellos no podían ejercer su cultura, básicamente. Estaban siendo prisioneros físicos, pero también en cultura. No podían celebrar lo de ellos. Pero esto quiere decir que ya había pasado mucho tiempo desde Josué. Entonces, que no hayan celebrado esto fue que las generaciones anteriores no lo hicieron, no porque no podían, sino porque no querían. Porque no fue importante para ellos. Porque habían dejado los caminos de Dios, la ley de Moisés. No obedecieron. Entonces, hubo generaciones que no hicieron lo que tenían que hacer, aunque podían. Ya. Cuando llega una generación nueva que quería, pero no podía, y llegamos a este momento donde ahora está una nueva generación y dicen, vamos a hacerlo. Entonces, qué alegría poder hacerlo. Entonces, el ejemplo más fácil que yo tengo para nosotros, vamos a hacerlo así, casi todos están familiarizados con la Navidad. Entonces, vamos a decir que por mucho tiempo
se habló de la Navidad, llegó un momento donde usted no pudo celebrarla y de repente le dejan celebrar. Vamos a hacer algo más relacional. Durante la pandemia, inclusive, había cosas y cumpleaños, celebraciones que no se pudieron celebrar. Tradiciones que no se pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no podíamos, no era lo más sabio en ese momento por cuestiones de salud. Pero cuando regresas y ya se empiezan a abrir otra vez las situaciones o las condiciones se prestan para volverlo a hacer, sabe mucho más grato, mucho más rico el poder volver a celebrar ciertas cosas. Y eso es lo que ellos estaban sintiendo. Entonces, como sociedad ahora podemos nosotros también decir, ahora, si algunos de ustedes nos están viendo en otros países donde todavía hay restricciones muy fuertes, ustedes entienden exactamente lo que estamos hablando y hay cosas que ahorita no se pueden hacer, pero primero Dios ya tendrá el momento de hacerlas y cuando llegue ese momento de volver a hacerlo, ese sentimiento que sintió el pueblo de Israel en este momento, los que regresaron del exilio con Nehemías, ellos exactamente lo que estaban sintiendo. Y eso es algo que podemos nosotros familiarizarnos con ese sentimiento también. Y el último versículo 18 dice, Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Y básicamente siguió esta cuestión de la ley y de seguirla leyendo porque había una hambre impresionante de leerla. Y yo quiero hablar un poquito solamente de la respuesta del pueblo que tuvo durante todo este capítulo. La respuesta del pueblo hacia la palabra de Dios, hacia las cosas de Dios. Pidieron leer la ley, varias veces pidieron, la buscaron. Durante obviamente el Festival de las Enramadas, se leyó la ley todos los días. Mostraron reverencia, que platicó Pastor Abner los primeros versículos. Cuando la ley se leía de pie. Y ahora nosotros muchas veces podemos caer en una reverencia, pero ya una reverencia por tradición. Ellos en sí eran una reverencia genuina. Hacía mucho tiempo no leían. Ahora, ellos no tenían la Biblia con ellos. En esos tiempos no existía eso. Era solamente los líderes o profetas o sacerdotes tenían la ley y se leía para que todo el mundo la tuviera. Entonces no estaba accesible para todos. Entonces al leerla, para ellos de reverencia se ponían de pie. Y de pie recibían esa palabra. Y por muchas horas también, además. Respondieron colectivamente, espontáneamente al decir amén, amén, recibiendo lo que esa ley quería decir para ellos y lo que ahora significaba para esta nueva generación. Permanecieron en su lugar escuchando con atención, lloraron de tristeza y de alegría también de tristeza por sus pecados y por su historia de irreverencia a Dios y de alegría por estar ahora celebrando de nuevo. Y esta vez estaban tratando de obedecer la ley con los festivales, con las reverencias que estaban teniendo, ayudándose uno a otro, celebrando y tratando de vivir esta nueva, pero al mismo tiempo original o cultura hebrea que se debió haber celebrado por todo ese tiempo, pero no se había podido. Y regresaban para estudiar la ley más y más a fondo con entusiasmo y con ganas de querer saber qué más decía la ley de Dios. Y eso es algo que básicamente nos pone en esta pregunta. Imagínense ellos que no tenían la palabra de Dios accesible, las ganas que tenían de leerla y de apreciar lo que Dios tenía para ellos. ¿Qué tanto más nosotros deberíamos tenerlo? Nosotros la tenemos accesible en nuestro teléfono, en nuestra computadora, libros de muchas traducciones, ya la tenemos completa, no nada más son los primeros 5 libros y los profetas, es la historia completa. Ya vino Jesús, tenemos todo el Nuevo Testamento que nos dice la redención completa de Dios, de lo que hicieron los apóstoles, las cartas de Pablo. Tenemos tanto que poder sacar y cómo a veces no tomamos el tiempo y no, como sociedad, no le damos la prioridad que algunos que no la tienen y no la tuvieron, le dan. Y creo que eso es un desafío para todos, de decir, aprovechemos, no caigamos en lo que tenía Israel en los tiempos donde tenían accesible, podían celebrar, pero simplemente escogieron no hacerlo. Y perdernos la oportunidad de poder ser bendecidos por la palabra de Dios y por lo que Dios dice de nosotros y por nosotros y cómo ser parte de esa gran historia que es la redención, porque ahora somos su iglesia, no somos parte de esa historia. Esa es la cuestión más importante, es que la iglesia
es parte de esta historia. Y usted al creer en Cristo, y usted al creer y ser parte de la Iglesia Santa de Cristo, usted es parte de esta historia de redención para el mundo. Y qué padre saber que tenemos un lugar ahí. Qué lindo saber, dije padre por México, ¿verdad? Soy mexicano, obviamente. Pero qué lindo saber que tenemos un lugar en la historia de redención de la Iglesia y de la historia de Dios y la humanidad. Termino con esta pregunta. ¿Cómo está tu deseo para escuchar la palabra de Dios? ¿Obedecemos la palabra de Dios? Nosotros, como dice el pastor, tenemos ya la Biblia en todo, en nuestro alrededor, con nuestro teléfono, computadora, pero aprovechamos, la leemos con esa pasión como ese pueblo de Israel. Yo creo que es algo diferente, sí, pero es algo, no sé, yo siento que Dios te trajo para escuchar este mensaje hoy y este estudio hoy, para que te enamores una vez más de la palabra de Dios. Que una vez más estés tú en esa Biblia, que esa Biblia es la palabra de Dios, que hay vida en esa Biblia. Yo me recuerdo cuando estaba más joven y tenía que tomar una decisión muy fuerte y necesitaba una respuesta de Dios. Y mi papá me decía, anda a leer la Biblia. Sí, pero necesito una respuesta de Dios. Yo estaba pensando una visión, en una profecía, en un sueño. Y él me dijo, anda a leer la Biblia. Pero papi, es que Dios habla por medio de su palabra. Y eso para mí me cambió mi vida porque es verdad. Cuando uno lee la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios, hay vida, hay poder, hay una transformación. Y también hay respuesta para nuestros problemas y sus soluciones. Pero ¿cómo está nuestro deseo de escucharla? ¿Cómo está nuestro deseo? En un momento vamos a orar. Pero es un tiempo para reflejar y decir, Señor, puede hacer todo lo posible de leer un poquito más, de estar con tu presencia un poquito más. Necesito tomar estas decisiones. Y tal vez alguien que estás viendo ahorita, no sé en qué país estás, Dios te está diciendo la respuesta que necesitas está en mi palabra. Lea mi palabra y te voy a dar la respuesta. Pastor Alan, oremos para todos los que están pasando por momentos difíciles y un tiempo para también renovar esa nueva fuerza y esa pasión para que todos nosotros, usted y a mí, para leer más la palabra del Señor. Claro que sí. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendición, por permitirnos el gran privilegio de tener tu palabra enfrente de nosotros. Gracias, Padre, porque tú llevaste este mensaje a través de generaciones de historia, a través de mucho tiempo, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas victorias, y has llevado ese mensaje desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Y el hecho de que tengamos tu palabra en nuestras vidas, físicamente, en una forma que podamos leerla, habla muchísimo primero de tu fidelidad para tu pueblo, y habla muchísimo de lo que tú estás dispuesto a hacer y las distancias que estás dispuesto a cruzar para que tu palabra llegue a nuestros corazones. Y honramos, Señor, esa fidelidad, ese poder, ese privilegio, ese honor que tenemos de tener tu palabra el día de hoy. En este momento quiero pedirte, Señor, que se reavive en nuestro corazón esa hambre, ese fuego, esas ganas de querer saber más. Y así como lo tenía esta nueva generación de Israel, el capítulo que leímos, Señor. Te pedimos, Señor, que haya un hambre por querer saber más, por abrir la ley, por abrir este libro hermoso, Señor, donde no nomás son palabras escritas, sino está tu esencia en ella. Y esa palabra nos redarguye, nos edifica, nos confronta. Gracias, Padre, porque tu palabra es una herramienta para edificación nuestra, pero más que nada también es el mensaje de esperanza para nosotros, de que sabemos que no somos totalmente dignos, ni somos totalmente
excelentes ni santos para poder recibirla, pero aún así, en tu misericordia, aquí está. Y nos transforma, y nos cambia, y nos redarguye. Y te doy gracias, Padre, porque cualquiera que esté viendo y escuchando esto, en este momento te pido, Señor, que tú seas dando respuesta a través de tu palabra en las situaciones y en los problemas o en las oportunidades que se puedan tener en este momento, en donde quiera que nos estén escuchando. Aquellas personas que necesitan escuchar de ti en este momento, te pido que sea tu palabra que traiga respuesta a su vida. Si es una palabra de aliento, de sanidad, de confrontación, también de disciplina, Señor. Te pido, Señor, que seamos tierra buena para escuchar tu palabra y que pueda crecer en nuestro corazón, que podamos hacer lo que tu palabra dice y obedecer, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das y por este tiempo que pasamos juntos para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este estudio bíblico. Es un honor para nosotros estar aquí y poder compartir juntos el libro de Nehemías. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí.